Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente para avanzar en el programa de Derecho Político, en esta oportunidad para hablar de la unidad número 6 y para ello pasamos directamente a las filminas que hemos preparado para esta oportunidad para hablar exclusivamente de organización del poder. Cuando hablamos de organización del poder, hay una distinción fundamental que hay que hacer, que es entre formas de Estado y formas de gobierno. Específicamente hablando de formas de Estado, es la relación estructural de los elementos de la organización política. Como otros temas, también aquí se han realizado distintos tipos de clasificaciones. En este caso vamos a tomar una clasificación realizada por Vidal Campos, donde justamente para hacer la clasificación toma en cuenta la vinculación que tiene el poder con el territorio por un lado y el poder con la población. Cuando relaciona el poder con el territorio, distingue la forma centralizada de la forma descentralizada. Por forma centralizada entiende a la forma de Estado unitaria. En el Estado unitario su poder se ejerce políticamente centralizado en todo el territorio. Y la forma descentralizada es la forma de Estado federal. En el Estado federal su poder se ejerce políticamente descentralizado con base territorial. Hay una pluralización de poder en zonas territoriales que componen ese Estado federal. Cuando relaciona al poder con la población, distingue entre la democracia, el autoritarismo y el totalitarismo, digamos. Cuando relaciona entonces al poder con la población, dice que puede ejercerse reconociéndole su dignidad, su libertad y sus derechos, o bien restringiéndolos severamente o negándolos. El reconocimiento, en este caso, implica la forma de Estado democrática. La restricción implica la forma de Estado autoritaria y la negación implica la forma de Estado totalitaria. Adentrándonos en el totalitarismo como forma de Estado, se trata de una forma de Estado que podría encuadrarse junto con el autoritarismo en una noción de Estado no democrático. Se caracteriza por la falta de reconocimiento de la libertad y los derechos del hombre mediante su total negación. Es decir, el poder del Estado totalitario lo puede todo, porque ideológicamente el fin del Estado totalitario lo abarca todo. Es decir, no es ya el Estado para el hombre o en función del hombre, sino el hombre para el Estado o en función del Estado. El totalitarismo, o dentro del totalitarismo, podemos distinguir un triple monismo o monismo triple. Así tenemos el monismo sociológico, que supone que la realidad primera y fundamental es la sociedad. Al hombre lo considera nada más que en función de la sociedad. Por su parte, el monismo político erige al poder político como el único poder. Y el monismo jurídico entiende que el totalitarismo maneja su propia concepción del derecho. Pasando a la democracia, o hablando de democracia, cuando el poder en relación con los hombres se ejerce respetando la dignidad, libertad y derechos de la persona humana, tenemos la democracia como forma de Estado. El Estado es democrático cuando el hombre queda situado dentro de la comunidad política en una forma de convivencia libre, que asegura su dignidad, la libertad y sus derechos individuales. Presupone la convivencia humana en justicia y libertad. Ahora, hablando de democracia, se puede distinguir entre centralización y descentralización. Es decir, el poder político está centralizado
cuando la autoridad que rige al Estado monopoliza al poder de mando y el ejercicio de las funciones que caracterizan a la potestad pública. Y la descentralización consiste en admitir que grupos sociales compartan el poder del Estado con carácter público sobre determinados lugares o sobre determinadas materias o personas. Ahora, hay formas de descentralización, es decir, la descentralización política puede llevarse a cabo con diferentes criterios. Así tenemos el criterio que toma como base al territorio. Se toman distintas partes del territorio del Estado para reconocerlas como unidades políticas autónomas con poder político. Así, también tenemos la forma de descentralización que toma como base la nacionalidad de los hombres. Supone que la población de un Estado es heterogénea desde el punto de vista de su composición étnica. También tenemos la descentralización que toma en cuenta los intereses profesionales. Reconoce a un grupo profesional en razón de su actividad, trabajo o función, el ejercicio de una porción del poder estatal. Hablando exclusivamente del federalismo como forma de Estado, debemos decir que es la forma de Estado en la que el poder se ejerce descentralizándolo políticamente con base territorial. El Estado federal es el todo y los Estados miembros son las partes. Estas partes reciben nombres distintos en el derecho comparado. Así, en Argentina, por ejemplo, todo el mundo conoce, se las llaman provincias, o en Estados Unidos o Norteamérica se les llaman estados, o bien en Suiza, que en este caso no tenemos mencionado, se la conocen como cantones. Ahora, la estructura común del federalismo, es decir, puede describirse del siguiente modo. Todo Estado federal tiene esa forma de organización porque su Constitución así lo establece. El ordenamiento constitucional del Estado federal presenta una estructura de triple relación entre la federación y sus partes. Esa triple relación es de subordinación, de participación y de coordinación. La relación de subordinación, la Constitución federal es suprema. Las constituciones locales, en este caso de las provincias, por ejemplo, deben estar de acuerdo con la Constitución federal. La relación de participación implica que los Estados miembros toman parte de alguna manera en las decisiones del Estado federal. Y en la relación de coordinación, en virtud de esta, se reparten o distribuyen las competencias entre el Estado federal y los Estados miembros. Hay que hacer una distinción aquí entre confederación y federación o federalismo, digamos. No hay que confundir. La federación no debe confundirse con la confederación. Los dos términos, confederación y federación, no son sinónimos, sino que presentan diferencias. La confederación es una unión o alianza entre estados soberanos e independientes que se lleva a cabo mediante un pacto o contrato para fines parciales y determinados, como la paz o el comercio, por ejemplo. Su origen es un pacto y la unión que surge de ella no llega a crear un Estado único y nuevo con los Estados miembros. Existe un mero vínculo o alianza entre ellos. La Confederación establece uno o varios órganos permanentes para ocuparse de los objetivos propios de ella, cuya competencia se limita a las facultades taxativas otorgadas por el Pacto Confederal. En la Confederación también las competencias del órgano confederal se ejercen sobre los Estados miembros y no sobre la población de estos.
También los Estados miembros retienen su soberanía y su personalidad internacional. Y por último, en la Confederación, los Estados miembros pueden separarse unilateral y voluntariamente de las mismas, es decir, tienen un derecho conocido como de secesión, o negarse a cumplir las decisiones del órgano. Ese sería el derecho de nulificación. Hablando, hasta recién veníamos desarrollando las formas de Estado. Hablando ahora de formas de gobierno, las formas de gobierno se refieren a la estructura del poder en el Estado, es decir, a la organización del poder de autoridad. Dentro de estas formas de gobierno podemos distinguir al parlamentarismo, al presidencialismo y la forma de gobierno republicana. El parlamentarismo, o en el parlamentarismo, el órgano o poder ejecutivo es agente del Parlamento. Para gobernar, el poder ejecutivo necesita que el Parlamento le preste su apoyo o respaldo, que se exterioriza a través del voto de confianza que el Parlamento otorga al Ejecutivo. El órgano ejecutivo es el gabinete o ministerio presidido por la figura que se conoce con el nombre de primer ministro. Y hay otro órgano que es el jefe de Estado, que puede ser bien o un rey o un presidente de la República. Es decir, en el parlamentarismo hay división de jefaturas. Una es la jefatura de Estado, que puede ser, como decíamos hoy, el rey o presidente, y otra es la jefatura de gobierno, que es el primer ministro. El poder ejecutivo en el parlamentarismo es ejercido por el gabinete o ministerio, encabezado por el primer ministro. El gabinete tiene responsabilidad política ante el Parlamento. El jefe de Estado, por su parte, no tiene responsabilidad política ante el Parlamento. El gabinete o ministerio refrenda todos los actos del jefe de Estado. Y hay que tomar en cuenta el papel importantísimo que en este juego y cotejo o lucha de fuerzas tienen los partidos políticos y el cuerpo electoral. Normalmente el primer ministro será líder del partido mayoritario que ha triunfado en las elecciones. Por su parte, el presidencialismo, o en el presidencialismo, no hay división de jefaturas, al contrario, la jefatura del Estado y la jefatura del Ejecutivo son asumidas por el presidente de la República. En el presidencialismo se caracteriza por la existencia de un presidente, sino por la función que éste cumple y por la forma de relación que tiene con el Parlamento. Lo típico del presidencialismo, de esa forma de relación, radica en que el presidente no necesita del apoyo ni de la confianza del Parlamento. En el presidencialismo, el presidente gobierna, administra y ejecuta libremente. En la forma republicana, que es otra de las formas, podemos decir que suele mencionarse con cierta autonomía entre las formas de gobierno, ¿no? El término república deriva de la voz latina compuesta por las palabras res, que significa cosa, y pública, cosa de todos. Entonces sería cosa pública o cosa de todos, podría ser el término originario, digamos, en la voz latina. La doctrina señala como sus elementos característicos, por un lado, la división de poderes, que es la que conocemos, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial, la elección popular de los gobernantes a través del voto, la periodicidad en el ejercicio del gobierno. Saben que cada cargo electivo tienen, de acuerdo sea presidente o diputados o senadores, cada uno tendrá un periodo de ejercicio de sus funciones.
La publicidad de los actos de gobierno, por otro lado, es decir, cada acto de gobierno debe ser puesta en conocimiento de toda la población, la responsabilidad por los actos de gobierno y, por último, la igualdad de los individuos. De esta forma, hemos hablado de las formas de gobierno y de formas de Estado, dando por finalizado así entonces esta unidad número 6 y reiterándole, aunque parezca, valga la redundancia, reiterativo, la necesidad de complementar esto que acabamos de ver con la bibliografía que aconseja la cátedra para estos temas. Nos volvemos a encontrar entonces en la próxima unidad. Hasta luego.